y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero, y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Y así de esta manera presentamos este espacio cultural Palabras Cantadas y en otro lunes más con la presencia de Irene Ventura. Aquí estamos ya saludando, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué Buenas tal, tardes. Andrés? Muy bien. Bien. Muy bien. El gusto de estar nuevamente en otro momento más, justamente con este segmento que no hace más que a veces, ¿cierto?, generar todo aquello que es tan importante al sentimiento, al corazón, al conocimiento y todo aquello que pueda despertar, ¿no?, en cada oyente. Vos sabés que respecto de lo que decís, el micro de la semana pasada, ese léxico familiar, tuvo mucha repercusión. Voy también a mandar saludos, como hiciste recién. Mi tía Griselda Piccini, la familia de Totoras, que lo estuvo escuchando, lo compartió con unas amigas. Y que ella también, una gran amiga, compartió en las redes y se sumó gente porque un poco tocó eso, ¿no? Tocó esa fibra de lo que se escuchaba de chico, esas palabras que han quedado en la memoria y que nos constituyen. Sabés que el lenguaje nos determina también la forma en que pensamos, la forma en que nos constituimos ante la sociedad y ante nuestra propia constitución, de nuestro psiquismo. Como hablamos muchas veces es como pensamos, ¿no? Sabés que con respecto a esto hay aristas un poquito más delicadas, por eso el micro de hoy lo titulé Palabras Agudas, y es como muchos gobiernos totalitarios, muchas dictaduras se apoderaron también del lenguaje como una forma de control, como una forma de imponer un modo de pensamiento, colonizar a través de la lengua, y se metieron en cómo la gente hablaba. Si vamos, vamos a irnos mucho más atrás en el tiempo. ¿Qué hacía el Imperio Romano cuando conquistaba un nuevo territorio? ¿Qué le imponía antes que nada? El idioma. Le imponía el latín clásico, sobre todo en la administración, porque necesitaba que esas nuevas tierras conquistadas, antes que nada, tributen al imperio. Sí. Por lo tanto, tenían que conocer la lengua. Y una buena comunicación tenían que tener, claro. Tal cual. Y esa lengua se mezclaba con lo que ya se hablaba, porque no eran mudos, en ese lugar algo se hablaba, y así se fueron formando los distintos idiomas, para hacerlo así de una manera muy por encima. Pero bueno, llegaban y era a la vez que imponían sus leyes, imponían el idioma, imponían la lengua, imponían el latín. Mucho más adelante en el tiempo, fíjate lo que hace Mussolini cuando se apodera del gobierno, si bien estaba Vittorio Emanuele III en ese momento, el rey, pero él era su primer ministro, digamos, ¿no? Entonces, también se metió con el idioma, al punto que para afianzar el nacionalismo que él intentó y logró imponer durante más de 20 años, prohibía las palabras extranjeras con multa. Por ejemplo, bar, que es una palabra que en Italia se usa igual que acá, igual que es una palabra inglesa, pero él, si el cartel veía que decía bar que no lo habían cambiado, multaba con grandes sumas de dinero. La palabra cóctel, por ejemplo, se tenía que llamar bebanda arlequina. Para bar habían puesto quiz y bebe. Palabras que la gente no las adoptó. Como hablábamos la semana pasada, a ver, esto no puede imponerse una lengua, no es por imposición, es por el uso que se van dando los cambios. Sin embargo, esto era una forma, cambiaba hasta los topónimos. Cuando anexó tierras como que pertenecían a Alemania, que pertenecían
al Imperio Austrohúngaro, les cambiaba hasta el nombre, las italianizaba, los apellidos de esas regiones, les cambiaba hasta los apellidos. Es muy Ahora, profundo esto, ¿qué ¿no? influencia sobre las personas o sobre las masas, ¿no? Pensando en ese cúmulo de sociedad italiana, ¿cierto? Que fueran de alguna manera contenidos o controlados a través del lenguaje. Es una cosa tremenda, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Mirá con el dialecto, con los dialectos, lo que pasó. Las maestras usaban el dialecto para a partir de ahí enseñar el italiano, porque, viste, Italia eran diferentes reinos hasta que se unificó, pero un italiano del norte con un italiano del sur, por ahí no sabían muy bien cuál era ese italiano Claro. que se debería hablar, que el que se había tomado en la unificación fue el que se hablaba en Firenze, precisamente, en la Toscana, en Florencia. Se tomó ese como italiano... Un punto intermedio. Un punto intermedio, Sí. y por distintas razones. Pero por ahí, como la educación todavía no estaba tan sistematizada, no todo el mundo iba a la escuela, todavía se seguía hablando mucho el dialecto. Y las maestras utilizaban el dialecto para llegar al italiano oficial. Bueno, prohibió hasta eso. Era prohibidísimo hablar en dialecto. Entonces eso se empezó a relegar y hablarlo cada vez más dentro de la casa, pero no en la vía pública, porque hasta le suscitaba una especie de vergüenza a la gente ya. Claro. ¿Eh? O sea que la persona que se podía o se sabía expresar era considerada una persona preparada, o por lo menos estaba dentro de ese rango que el Estado italiano de Mussolini a lo mejor qué es lo que quería. Ahora el resto, que no hablaba de esa manera, que ya estaba en otro tipo de nivel. Y con punición, con penas, Claro. con castigos. Bueno, en el franquismo pasó algo muy parecido también. Hubo las lenguas como el catalán y el euskera fueron prohibidas. Lo mismo Hitler, el nazismo, hasta había todo lo relacionado con las palabras religiosas había prohibido, porque él se elevaba a un nivel de Dios, o sea, tenían que endiosarlo al punto de que solamente las palabras sagradas eran para él. Pero una cosa totalmente, nosotros, uno lo piensa... Desquiciado, todo, desquiciado, sinceramente. realmente Desquiciado, porque la prevalencia de la raza aria es lo que realmente quería, lo único que quería. Exactamente. Nada más que eso. Y era un lenguaje pobre, pero que alcanzaba la milicia, las escuelas, los jardines de infantes. Es decir, hasta el que no adhería a su régimen, pero el lenguaje llegó a ser compartido. Es una cosa tremenda como a través del lenguaje se colonizaba, no se narcotizaba, podríamos decir, a la gente, se narcotizaba a la gente. Bueno, un poco para continuar, entonces te decía, desde la autoridad, como también se manipula a través del lenguaje. Llegando más acá en el tiempo y respecto del día que se conmemora mañana, 24 de marzo, el Día de la Memoria, en nuestro país también la dictadura ha dejado marcas en el lenguaje. Hay palabras que han tenido en ese momento y tienen aún hoy una connotación particular, lamentablemente particular, y hay palabras que empezamos a usar a partir de esa época de terror, de terrorismo, que han quedado. Por ejemplo, lesa humanidad. Tal cual. Los crímenes de lesa humanidad. Lesa viene del latín y significa dañar, ofender. Y a través de este tipo de crímenes, como son las torturas, la violación, la persecución, la apartheid, los crímenes raciales serían, ¿no? La desaparición forzada, son crímenes que se entiende que afectan a toda una humanidad, no solamente al que la sufre. Por lo tanto, tiene el carácter, ¿cierto?, de estas acciones imprescriptibles, por estos delitos de esa humanidad. De lesa humanidad, tal cual. Exactamente. O sea que no es que se pierden ni se apagan con el transcurso del tiempo, al contrario, un poco más a perpetuidad, ¿no? Por eso es que tanto al tiempo de hoy o tiempo un poquito atrás vimos tantos juzgamientos también, ¿no?, con personas vinculadas en distintas naciones, nos enteramos, bueno, acá en el caso de nuestro país, lo que pasó también tiempo después de lo que ha sido la última dictadura militar, pero justamente juzgamiento de casos de delitos por lesa humanidad. Por lesa humanidad. Sí. Bueno, hay otras palabras como grupo de tareas, por ejemplo, que lejos de ser el grupo que se reúnen para hacer tareas a la salida de la escuela, nosotros sabemos lo que significa un grupo de tareas.
Llegaban esas personas desde el Estado a reprimir de manera clandestina, a saquear los bienes de la persona que se llevaban, le vendaban los ojos y bueno, y no los veíamos más. Tal cual. Los grupos de tareas que actuaron acá. Sabemos lo que es un chupado, que podríamos pensar que es alguien que tomó de más. O en Uruguay descubrí que se le dice a alguien que está enojado. Pero nosotros sabemos qué connotación se le da a esa palabra. Cuando te llevaban, te subían esos mismos grupos de tareas, te sacaban de tu lugar y bueno, y el destino era... Sí. A veces un centro clandestino de detención. Exacto. O hasta a veces, bueno, el caso mucho más drástico de todos y el más extremo, ¿no? Esa desaparición que, bueno, nadie después ni con el tiempo pudo saber, ¿no? Qué familiar y en dónde pudo llegar a estar o qué final tuvo, lamentablemente. Tal cual. Muchas palabras han quedado después de esos años. Derechos humanos, el Plan Cóndor, centros clandestinos, como vos dijiste, maternidades clandestinas, apropiación de bebés, privación ilegítima, juicio a las juntas, indultos y la palabra nunca más. Palabras que van a quedar por siempre. Célebre, ¿no? La del fiscal Estracera, y lo que fue esa última exposición en aquel juicio, ¿no? A las juntas militares. Sí. Justamente después de que pasó todo ese periodo, se retornó a la democracia y ya en 1985, manos a la obra justamente con un caso que también, cierto, digo caso, en su expansión y en su complejidad, porque fue llevado al cine en los últimos años. Tal cual. Película súper recomendable, que creo que está en una de las plataformas que solemos tener en casa y que es muy recomendable verla. Yo la vi en el cine y la he vuelto a ver también porque conmovedora la película y fiel reflejo de lo que ha pasado. Tal cual. Andrés, mientras mientras se celebraba un mundial, mientras se festejaba, hay mucha gente inconsciente por ahí de lo que estaba pasando, se sabía que algo pasaba, pero no se sabía bien qué, se justificaba también. Y mira, traje para cerrar un poco como a lo mejor desde algún lugar, sin querer, sin saber, uno ha sido cómplice. No sé si usar la palabra cómplice es muy fuerte, pero estas cosas que nos pasaban por el lado y por ahí no las veíamos. Si me permitís, es muy sencilla, muy simple. Graciano me la mandó porque ellos, hacen los micros conmigo, cada uno desde su lugar. Aportan lo suyo. Aportan lo suyo. Y este tema los conmueve particularmente. Y dice así: ¿quién cosía las capuchas para los detenidos de la ESMA? ¿Alguna vez una mujer habrá agarrado un dedal, un hilo, una aguja? ¿O habrá enhebrado paso a paso con la punta de un carretel los ojales de una máquina de coser? No sé por qué digo mujer, tal vez porque recuerdo a mi abuela las tardes de costura. No había hombres en esas tardes, en ese universo de cajas de botones y retazos de telas. Una tarde, alguien con un rollo de tela negra habrá tocado el timbre de la casa de Dorita, la que hacía los trajes para bailar el minuet en los actos de la escuela o aquel disfraz de hada madrina. Le habrá pedido 30.000 bolsas negras. Alguna vez una mujer o un improbable hombre se sentó a coser con paciencia y esmero, como quien cose una batita para un niño por nacer, las capuchas que usaban los detenidos de la ESMA. Clara Arias es la autora. Fíjate vos, ¿no? Cuánta profundidad, ¿no? Ante la situación, ¿no? Como algo que era lo cotidiano, en una actividad, en un oficio, quizás puede haber resultado algo mucho más comprometedor, ¿no? A lo mejor sin tener esa noción y sin a lo mejor saber en ese momento para qué, pero sí con el tiempo. La inconsciencia que por ahí teníamos acá y que en otros lugares del mundo estaban alertados, porque de hecho para el Mundial vino mucha prensa extranjera y gente que ya se ponía a investigar estos temas y ante la molestia de incluso muchos argentinos que decían, ¿pero qué están diciendo? Si los argentinos somos derechos y humanos. Claro, tal cual. Y fíjate vos después la labor de la CONADU, ¿no? En ese momento, para lo que fue
llevar adelante la investigación previa para después determinar, ¿cierto? Y tener como consecuencia el juicio. El juicio. Es el que hacíamos mención hace minutos atrás, ¿no? Porque una vez que pasó todo ese tiempo, toda esa etapa, ahí ya las resultancias empezaron a saber y a conocer. A develar, porque aprovechaban, claro, las familias de los desaparecidos acudían a esta prensa, a esta gente que venía del exterior y encontraron el primer eco a sus reclamos. Tal cual que es así. Por los desaparecidos. Vamos a incorporar en este momento a esta persona que seguramente ya debe estar apropicuado allí con el micrófono, ¿cierto? En esa base más que especial que hay en la ciudad cabecera de nuestro departamento, San Jerónimo, en la ciudad capital nacional de las frutillas. Bueno, él es el rey de las frutillas, como decimos siempre. Cami, ¿me lo presenta? Por supuesto, nos vamos a ir a la ciudad de Coronda y lo presentamos a Rodolfo Pipo Rodríguez. Buenas Hola, tardes. ¿Cómo te va? están, Buenas tardes. amigos? ¿Cómo Buenas estás? tardes. Hola. Hola Cami, hola Andrés, hola Jairen, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Linda tarde, te estaba escuchando. Bueno, a mí me toca salir un poquito de los temas tan duros, ¿no? Tan importantes, tan serios como el que trataste hoy. Felicitaciones primero. Bueno, volviendo a cuando comenzabas el micro, que decías que cuando un imperio como el romano avasallaba otros territorios, que cambiaba el idioma, ¿no? Te cuento, los chicos ya lo saben, Andrés, Camila ya lo saben, vos no lo sabés. Nuestro director en esta nueva radio también cambió palabras, cambió nuestro idioma radial. Nosotros en la radio no decimos más borracho, decimos divertido. Mira. Bueno, pero ves que tienen un lenguaje propio. Nosotros en la radio no decimos más operador de radio, decimos carpintero moderno. Nosotros en la radio no decimos más locutores, conductores, decimos polarizados. Nosotros en la radio, con este nuevo director, con esta nueva dirección, no decimos más empleadas de la radio, decimos barreras de peaje. Los chicos después te van a explicar. ¿Cuál emperador? ¿Cuál imperio acá? Exactamente. Colorizaron el romanos, ET23 y sí, compró la radio y dijo, bueno, yo impongo mi idioma y hay que hablar así. Nosotros ya estamos acostumbrados. Y los súbditos acataron las disposiciones. Verás las caras, nadie está diciendo, ¿qué está diciendo Pipo? ¿Qué dice? ¿Qué es esto? No, todos saben. Es todo así. En voz baja, Pipo. En voz baja se habla del tema. Sí, hay como un mando, hay un submando en 2 personas más y después todo el resto la plebe. Exactamente. Una cosa así. Sí. O sea, el mando serían los divertidos. La jerarquía. Claro. Los mandos jolgoriosos, serían los divertidos. claro. Y después tenemos, viste que Irene, no sé si seguramente que sí, si has estudiado nuestras civilizaciones indígenas, aborígenes, como quieran llamarlos, estaba el cacique, estaban los capitanes, los capitanejos, viste que estaba la chusma, Sí. Así se dividían las tribus. Bueno, nosotros también tenemos los divertidos, que es la punta de la pirámide, y después tenemos los carpinteros modernos, los polarizados, las barreras de peaje. Una pregunta, que es el personal Pipo. de la radio. Sí. Una pregunta. ¿Usted en qué extracto se encuentra? No, yo estoy lejos, yo no estoy en la radio, no, yo estoy lejos, yo miro desde lejos. Pero usted es parte. Una muy pequeña. Muy pequeña. No ascendió a ninguna de esa escala, está en la vereda de enfrente. Yo tampoco me considero la base de la pirámide, ¿no? Claro. Pero Hay un soy otra intermedio, pirámide claro. Desde otra más tribu, lejos. tal vez, desde otra tribu usted Sí. mira. Yo soy otra pirámide que está allá, más lejos. Más lejos. Irene, Allende los mares. sería como, a ver, hay que pensar también en algún caciquito, en algún jefe de personal, una cosa así, ¿no? Claro. Yo lejos no qué sé yo. quiero meterme en esas cuestiones, pero para que Irene sepa que hoy arrancó con un tema de las palabras, que en nuestra radio también se sufre y se vive, ¿no? Y también se nos impuso un idioma
nuevo para nosotros. Un idioma nuevo, pero qué interesante. Bueno, qué ilustrativo de lo que se viene hablando estos 2 últimos Sí. micros. Hay algo de idioma, de dialecto y algunos términos que son de uso frecuente. Claro, Claro, pero hay términos clandestinos también para seguir con el vocabulario, o todos se pueden decir. no. Seguirán se conociendo, pueden- Pipo, qué sé yo. No sé, porque a claro. lo mejor tienen algunos medios velados por ahí. Se pueden decir Se pueden. todos estos términos. Bueno, Lo que es difícil es explicarlos, Claro. pero decirlos no hay problema. Vos, por ejemplo, ahí sentadita podés decir, a ver, barreras de peaje, tráiganme un cafecito. Pero no preguntés por Es qué. muy fuerte, claro. y sí. Claro. Sí. No se pregunta, no se La pregunta. persona que se siente acata, identificada sabe por como qué. barrera de peaje se va a parar a hacer el café. Va a salir. ¿eh? Bueno, Claro. tendrían que hacer también su propio diccionario, del ET23. Y con No lo que estaría te mal ya la lo estamos idea, ¿eh? armando. Claro, Claro. léxico 23. Léxico 23 y ahí se acude para ¿Qué le parece, Pipo? Sí, para vamos a ejemplificar tener- estas Terminología. palabras. Claro, terminología Hay que- propia. Claro. Andrés, vos, Sí. vos que tenés esa rapidez mental, bueno, anda Bueno, anotando y sí. anda haciéndote un mini diccionario. ¿Cómo no? El pequeño Larousse Sí. ilustrado. Bueno. El pequeño LT23 ilustrado. Claro, Ilustrado, escúcheme, claro, después al no se da ladito- drama, sí, no se da drama al por la ladito dibujo. producción, no se da drama por la editorial, que eso se consigue, lo conseguimos, obviamente. ¿eh? Sí. Si no es pago, será canje, lo que sea, y le mandamos para adelante. No queda Ahí otra. están Y los después lo permisos de la presentamos en un producción. acto formal, y usted va a tener que Está- estar acá, Claro, están los carrizos en la producción, decirles que ya vayan armándolo con Sí. el dibujito al lado. de una, Y bueno, ¿listo? y arranquemos. Chicos, yo los dejo porque se me viene el programa hoy con todo, bien variado, arranque de semana, así que les dejo un cariño grande para todos y gracias. Gracias, Irene, por permitirme cerrar tu micro así. No, gracias a vos que le diste un poco de alegría e informalidad al tema de hoy, que era más solemne, más duro que otros que a veces, bueno, nos divertimos acá Claro. conversando y recordando cosas, pero bueno, hoy sentí la necesidad de hacer referencia a esto. Sabía que iba a ser un poco más duro, pero con tu cierre fue el toque que necesitábamos para descomprimir. Para aflojar, Sí. exactamente. Además, para pasar de un programa a otro, ya que después del tema que tocaste, ¿no? Tan serio, tan triste para nuestra historia, llega la pavada de Pipolandia y bueno, que no sea un quiebre tan drástico y que podamos pasar que sea una bisagra linda. Tal cual, tal Totalmente. Chau, chau. Chao, Chau, Pipo, chau, abrazo gracias. grande. Bueno, Irene, gracias por ser parte cada lunes, en cada tarde, de estas palabras cantadas. cual. Gracias a vos. Hoy vine acompañada por Muy bien. Alejandra, mi prima, que acá está Perfecto. conociendo la radio y participando, acompañándonos. Así que gracias, Ale. Gracias por estar, Cami, Alejandra, también. ¿eh? Muchas Nos gracias. vemos. Martín.